El evento de la temporada 6 del modo OG me ha decepcionado rotundamente. Nos despertamos bravas, Desde hace bastante tiempo en este modo OG, Epic Games nos venía diciendo de que los eventos del capítulo 1 se iban a volver a repetir, pero con ligeras modificaciones o incluso complementos que iban a cambiar el rumbo de la propia historia, ya que estos acontecimientos están de cierta forma ligada a la historia del Battle Royale, o sea, a la historia de Jones, de Hope o incluso todo lo que hemos vivido en el capítulo 6. Pero desde que tenemos este modo OG, todos los eventos se sienten exactamente igual. Y no, los cambios estéticos no cuentan, porque a fin de cuentas solamente cambiaron el color de la grieta en el evento final del cohete. Pero con este mini evento que hemos tenido en el modo OG, dejan bastante en claro que las modificaciones de los eventos realmente son mínimos. De hecho, este mini evento ocurrió exactamente igual que el evento final de la temporada 6. Solamente que con la única y pequeña diferencia, y creo que bastante notable, de que agregaron el cubo Revin en medio del evento. Pero de ahí en fuera todo ocurrió exactamente igual. Y si tú no me crees, veamos el extracto que grabamos hace rato en directo y comparémoslo con el evento original. Claro. Hola, soy Liliana Sofía, soy tu VTuber transgénero de confianza y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo bueno, lo malo y el potencial desperdiciado del evento final de la temporada 6 del modo OG. Por lo que en este video te voy a dar mis impresiones generales del evento para que puedas analizar justamente cómo fue el evento. Vamos a estar discutiendo si es que realmente la nostalgia está matando el modo OG y también vamos a analizar la falta de innovación que ha tenido Epic Games con este modo de juego, que realmente esto le ha estado afectando bastante en los últimos meses. Por lo que si te interesa el tema te invito a quedarte a ver este video y dejarme en los comentarios tu opinión acerca del tema. Ahora sí, comencemos. Las mascotas de por sí están en lo más vendido, la comunidad no aprende. Es que la comunidad no quiere aprender, se conforma con prácticas anticonsumidor y no hace nada al respecto, chicos. No hace nada al respecto, no. En privado te mandan información que tiene mi PC gamer. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Stellan Géminis! Ojalá que en este caso tengas un buen equipo bastante potente. Chicos, creo que ya empezó. ¡Chicos! ¡Ya empezó! El plan del cubo Revi, mejor dicho, ha comenzado. ¿Qué va a pasar? ¡Su máquina! Es que se sigue viendo fantástico. O sea, con los gráficos OG se ve súper fantástico esto. ¡Oh! Sí es el evento igual de la grieta. Pero ahora sí se hizo rojo, ¿verdad? Ahora sí se hizo rojo. Ay, no recordaba lo bonito que se veía esto. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde está Cell? Es que se ve muy bonito. ¿Me podré acercar hacia lo más posible al cubo? Creo que no, ¿verdad? ¿Puedo ir un poquito más rápido? Creo que no. Es que yo siempre me he preguntado, o sea, esto es parte del punto cero, ¿no? ¿Y si esto es parte del punto cero? Si esto es parte del punto cero, o sea, ¿esto es una clase de dimensión de bolsillo o algo así? ¿O cómo? ¡La mariposa! ¡Pájaro! ¡Mariposa! Yo no recuerdo que Kevin estuviese ahí, ¿eh? Pero sí se ve del mismo color rojito. ¿Qué pasó, mariposa? ¿Y esa música de tensión? No recuerdo que esto fuese así. ¿What? Yo no recuerdo que fuese así de sencillo. Yo no recuerdo que fuese así de sencillo. ¿O será que la nostalgia me está nublando la vista, chicos? Posiblemente sea eso, pero... ¡ah, su madre! O sea, sí recuerdo que así se hacía justamente así la islita. O sea, después de que Kevin se destruyera. Pero no pensaba que iba a ser tan cortito, chicos. O sea, ¿cuánto duró? ¡2 minutos duró el evento! ¡2 minutos! ¡Ah, su madre! Nada más duró 2 minutos. ¡Ah, su madre! Ok, admito que creo que la nostalgia nos está cegando a nosotros, pero yo recordaba el evento un poquito más emocionante, chicos. No duró ni 5 minutos, chicos. 2 minutotes. Es más de lo que duran mucho, chicos. No, hombre. 2 minutotes el evento. ¡Delta! Se viene el evento. Bueno, se vino y se fue, ¿eh? 2
2 minutos, chicos. O sea, entre lo que empezaba a girar el cubito, entre lo que pasó todo esto, yo pensaba que iban a poner algo más y todo eso, pero pues bueno, o sea, el evento fue exactamente el mismo o muy similar al OG, pero teniendo todo el potencial del cubo rojo, no hicieron nada más, se quedaron exactamente igual, chicos. El evento solamente duró 2 minutos. 2 minutos. Esta es una oportunidad bastante desaprovechada por parte de Epic Games, o sea, la empresa multimillonaria, de brindarnos algo completamente distinto, pero basándose obviamente en el evento original. Porque si lo único que van a estar cambiando es agregar uno que otro objetito, sin que afecte realmente a la jugabilidad o a la historia, o incluso cambiando el color del cubo Kevin, realmente vemos que Epic Games y la misma comunidad es bastante conformista viendo todo lo que puede hacer el motor Unreal Engine 5 en la actualidad, ya que gracias a este motor gráfico pudimos tener el concierto de Daft Punk, todas las nuevas novedades del capítulo 5 y del capítulo 6, y también tuvimos una mayor apertura a otro tipo de videojuegos dentro del mismo ecosistema de Fortnite con el motor de Unreal UFN. Espero haberlo dicho de una forma correcta, que si bien es cierto que la intención de Epic Games era volver a repetir los eventos con ligeras modificaciones pero complementándolo con la historia, realmente siento que esto de complementarlo con la historia que está transcurriendo en el Battle Royale es una mentira total, ya que lo único que hemos visto hasta el momento son cambios estéticos que no afectan en nada al propio gameplay. Incluso lo más emocionante que era el cubo Kevin, o en este caso Revin, siguió el mismo circuito que el cubo Kevin, dejando unas runas en ciertas zonas específicas donde tenían que estar apareciendo los zombies, pero de ahí en fuera todos los acontecimientos fueron exactamente lo mismo. Incluso al inicio del evento, el cubo Revin era exactamente Kevin. ¡Es igual! Pero si realmente Epic Games quiere volver a hacer esta clase de eventos, por lo menos que innove aunque sea un poquito más, llegando a la nostalgia de los jugadores anteriores, en este caso los jugadores originales del juego, como llegar a la nueva base de jugadores que están expectantes a todo lo que está pasando. Y antes de continuar con este video, solamente te quiero recordar que puedes dejar tu buen pulgar arriba, suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, y recuerda que si estás viendo este video en tu celular, puedes ayudarme a hypear este contenido para que podamos llegar a muchas más personas. Realmente se les agradecería muchísimo todo su apoyo, y si puedes compartir el video, se los agradecería muchísimo más. Oh, y recuerda que también está el botón unirme al lado del botón de suscripción. Yo nada más lo digo como sugerencia. No digas mamadas, Mary Jane. Y de hecho, muchos en mi propio chat me estaban comentando de que les decepcionó el evento. Y con justa razón. Los eventos del capítulo 1 de Fortnite eran bastante sencillos a comparación de los que hay ahorita. Incluso los mini eventos tienen bastante trasfondo por detrás en el tema de la historia. Aunque a fin de cuentas la historia como que no es tan importante, pero... ¡ñe! Al punto que yo quiero llegar es de que Epic Games dejó de pasar esta oportunidad para innovar en sus propias mecánicas o innovar incluso en los propios eventos del pasado y contar una historia un tanto distinta que también involucre a los 7, que también sabemos de que los 7 van a estar bastante involucrados en la historia del capítulo 7, pero si de por sí Epic Games ha demostrado que quiere seguir un camino bastante conservador respecto a los eventos del pasado solamente para contentar a los jugadores OG, siento que es una oportunidad bastante desperdiciada de innovar en su propia narrativa y de por lo menos contar de mejor forma la historia de Fortnite que estaba en el capítulo 1. Pero viendo de que Epic Games está más enfocado en sacar a las mascotas con restricciones de personalización antes que mejorar o incluso innovar en sus propios modos de juego, tampoco me sorprende de que la propia comunidad tampoco le tenga tanto fe al modo OG, ya que la mayor parte de ellos están involucrados tanto en el creativo como en el capítulo actual. Pero todavía no es bastante tarde, chicos, aún nos quedan las temporadas 7, 8, 9 y 10 para que estas logren innovar en sus eventos y nos cuenten de mejor manera la historia del juego que estuvo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, por lo que todavía tengo un poquito de esperanza de que la influencia del cubo Raven o incluso de los propios 7 sea más remarcada en estas últimas temporadas sin afectar tanto la jugabilidad nostálgica que tanto caracteriza este modo de juego, porque si incluso tenemos al visitante de esta nueva realidad, que es una realidad desconocida, siento que sería una excelente oportunidad mezclar los eventos del modo OG con el capítulo 7, pero ya hablando como jugadora veterana de este videojuego, realmente me dejó bastante que pensar, ya que admito que la sensación de nostalgia realmente me ganó en esta ocasión, ya que recordaba este evento de una mejor manera a comparación de cómo lo pudimos vivir en aquel momento, en la temporada original. Pero ya volviendo a revisitar este mini evento, realmente me sorprende lo mucho que ha cambiado los eventos en Fortnite, tanto para bien
como para mal, aunque principalmente es para bien, ya que sin darnos cuenta como jugadores, parece que estamos enalteciendo mucho más el modo antiguo de Fortnite y lo estamos poniendo en un pedestal a comparación de como nosotros lo estamos recordando o que incluso los nuevos jugadores están viendo este evento, que como les comentaba chicos, mis espectadores que empezaron en el capítulo 2, en el capítulo 3 o incluso más adelante, realmente se llevaron una enorme decepción al ver que este evento que se hypeaba con incluso el contador, realmente no ofreció algo nuevo o algo novedoso para expandir o mejorar la propia historia del modo OG. Y la verdad es que tampoco los culpo. El capítulo 2 empezó con eventos bastante potentes, como es el caso del plan de Midas, como lo fue el caso de la invasión extraterrestre en Fortnite, o incluso el evento de la temporada Primal. Realmente el capítulo 2 estaba lleno de eventos bastante masivos, y en el capítulo 1 todavía varios eventos estaban en pañales. Tal es el caso como el del cometa, el del propio cohete, que estaba muy mal planteado, porque literalmente todo el mundo podía matarte y tú tenías que quedarte expectando a una persona, como lo fue también ese propio evento en aquella época. Y aunque los eventos de aquellas primeras temporadas tenían bastantes problemas, que bueno, aquí se solucionaron, realmente si quieren sacar este modo OG respetando lo clásico, pero trayendo una que otra innovación como fue el caso de sprintar, de trepar o de incluso deslizarse, realmente siento que con el apartado de los eventos dejan bastante a deber. Y creo que llegó el momento de que Epic Games se ponga las pilas en mejorar aquellos eventos de aquella época, pero sin dejar de apelar a la nostalgia de los jugadores. Hay que tomar una serie de riesgos Epic Games, al menos yo como creadora lo estoy sugiriendo abiertamente a mi audiencia, que siento que deben de ser un poco más ambiciosos, pero respetando el material original. Algo así como lo que pasa con los remakes, porque en este caso se siente como si fuese un remaster. Pero en conclusión chicos, este evento final como jugadora veterana de este videojuego, realmente me vino bastante bien, pero sí siento que nos dejaron bastante a deber. Y aunque yo ahorita lo esté pensando con la cabeza un poquito más fría, realmente mi opinión no cambia en absolutamente nada. Realmente siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo los de Epic Games. El cubo, qué bueno que lo agregaron ahí, pero no afecta en absolutamente nada. La duración tampoco es que ayudase a hypear el evento, que fueron como 2 minutos, 2 minutos y medio en dado caso. Y ya desde hace bastante tiempecito, he sentido que el modo OG ha quedado bastante relegado a un tercer plano, porque incluso se están enfocando bastante más en las temporadas de Fortnite Festival que lo que aparece en el modo OG, que si bien es cierto que ya tienen bastantes cosas hechas desde el capítulo 1, realmente se siente como una oportunidad desperdiciada de contentar a las nuevas audiencias como los jugadores veteranos. Pero tú dime, ¿qué te pareció este mini evento de la temporada 6 del modo OG? ¿Tú sigues jugando este modo de juego? Y si es el caso, ¿qué agregarías o qué mejorarías? O mejor dicho también, ¿qué quitarías del modo OG? Házmelo saber en los comentarios. Y ya por último, pero no menos importante, quiero agradecer a los miembros del canal y suscriptores de Twitch que me están apoyando en estas plataformas, como es el caso tanto de Cami Fernández, de Letus y de FlexCM por estar suscritos a nivel legendarios en el canal de YouTube. De igual forma se les quiere bastante a toda la gentecita que me está apoyando con su Twitch Prime, que me está apoyando de forma directa en esta plataforma de Twitch, al igual que los miembros del canal de nivel 1, 2, 3, 4 y 5, que siempre van a estar apareciendo al final de los videos. Recuerda que si tú también quieres aparecer al final de los videos como colaborador o patrocinador del canal, te recomiendo que tengas tu membresía activada para gozar de múltiples beneficios. Y también recientemente activamos la monetización tanto en Kick como en TikTok, y puedes apoyarme con las suscripciones, con los kicks o incluso con las rosas en TikTok. Recuerden que también tenemos código de creador Liliana Sofía VT en la tienda de Fortnite en Epic Games Store para apoyar la creación de contenido de Fortnite en este hermoso canal, como lo está haciendo justamente nuestro querido Patito del server. Se agradece muchísimo todo tu apoyo y realmente gracias por compartirnos esta captura en el servidor de Discord. Si tú también tienes alguna captura, por favor mándamela por mis redes sociales o por el propio Discord para poder salir al final de los videos. Y ahora sí, ya por último, dale click al video que está apareciendo acá en la derecha, que es el video más recomendado para ti según YouTube. Pero si quieres ver el último contenido que hemos publicado, dale click al video que está apareciendo acá en la izquierda. Es el video más reciente que hemos subido y realmente espero que te guste bastante. Nice. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima chicos. Bye bye.